Tenemos que completar la tabla a continuación. En la primera fila, se nos da una frase y tenemos que escribir la expresión. La frase es 2 menos que el cociente de 2 veces un número y 3. Entonces, debido a que la frase lee 2 menos que el cociente, primero encontremos el cociente. Recuerde, cociente significa división. Para el cociente de 2 veces un número y 3, usemos la variable n para el número desconocido. Entonces el cociente de 2 veces un número y 3 es 2n. Eso es 2 veces un número y luego dividido por 3. Recuerde que una barra de fracción significa división y queremos 2 menos que este cociente, así que ahora restamos 2. De nuevo aquí, tenemos 2 menos que el cociente de 2 veces un número y 3. La siguiente frase es 4 veces la diferencia entre un número y 3. Entonces, debido a que la frase lee 4 veces la diferencia, primero escribamos la diferencia y para el número desconocido, usemos la variable a. Entonces, la diferencia entre un número y 3 o a y 3 es un menos 3. Pero la frase dice 4 veces la diferencia, lo que significa que tenemos 4 veces la cantidad a menos 3. Necesitamos el paréntesis aquí, de lo contrario solo tendríamos 4 veces una diferencia no 4 veces mayor. En la siguiente fila, se nos da la expresión y pidió escribir la frase. Leemos esta expresión 3 veces la cantidad b más 5 o 3 veces la suma de b y 5. Recuerde, una suma implica suma. Pero para la variable b, usemos un número. Así que escribamos la frase 3 veces. La suma de un número y 5. Y ahora tenemos varias frases más. La siguiente frase es la suma de 5 veces un número y 4. Y de nuevo, suma significa suma, por lo que agregaremos 5 veces un número y 4. Usemos la variable w para el número desconocido. Entonces tendremos la suma de 5 veces w y 4. La expresión es 5w más 4. A continuación tenemos el producto de 7 menos que un número y 3 más que el número. Este es un poco complicado. Sabemos que vamos a tener un producto, lo que significa que nos estaremos multiplicando. Y usemos la variable p para el número desconocido que ocurre 2 veces porque lee 7 menos que un número y 3 más que el número, lo que significa que el número sigue siendo el número desconocido p. Tendremos un producto donde multiplicaremos dos cosas. Un factor es 7 menos que un número que es p menos 7. Y luego vamos a multiplicar esto por 3 más que el mismo número que es p más 3. Aquí hemos implicado la multiplicación porque tenemos dos conjuntos de paréntesis uno al lado del otro. Entonces tenemos el producto de 7 menos que un número y 3 más que el número. A continuación, tenemos 5 menos que el producto de un número y 3 más que el número. Esta vez usemos la variable y para el número desconocido, que nuevamente ocurre 2 veces. Aquí y luego 3 más que el número sigue siendo y nuevamente. Por eso queremos 5 menos que el producto. Primero escribamos el producto y tenemos un producto de un número, y 3 más que el número que es y veces. 3 más que el número es y más 3. Y nuevamente queremos 5 menos que este producto, por lo que tenemos menos 5. Nuevamente, esto es 5 menos que el producto. Aquí hemos implicado multiplicación de un número y 3 más que ese número. Y para la última fila, tenemos una expresión que queremos escribir la frase. La expresión es 2x más 1. Una forma de expresar 2x es 2 veces un número y, como tenemos más 1, podemos escribir esto como 1 más de 2 veces un número. Espero que hayas encontrado esto útil.